Listo, perfecto. Entonces, lo que les decía, el segundo tema tiene que ver con una parte que los va a conectar completamente con su aplicación clínica, específicamente porque a nivel de membrana, bueno, uno a nivel clínico, bueno, según lo entiendo yo, la membrana hace relación eh, con una serie de funciones fisiológicas como es la permeabilidad, como es el flujo de iones, eh, y adicionalmente lo que tiene que ver con el equilibrio hidrostático, ¿vale? Eso es muy importante en un paciente porque generalmente no se altera, o sea, generalmente pues una persona lo regula y estamos completamente adaptados a eso. Pero en condiciones patológicas o de alteraciones fisiológicas, pues eso puede llevar en riesgo la vida de una persona dependiendo del contexto. Puede ser un riesgo alto si estamos hablando de una persona adulto mayor o un niño, ¿vale? Y un riesgo moderado si es una persona pues adulta y joven, ¿vale? ¿A qué me estoy refiriendo? En que usualmente el desbalance tanto de agua como de sales, que ahorita vamos a verlo un poco más extendido, es primordial para la fisiología del cuerpo, ¿vale? Entonces, como desde el punto de vista de una evaluación, un triage, eh, un, un contexto vital, ¿vale? Entonces, lo vamos a entender acá de cierta forma cómo va a funcionar. Usualmente esos dos elementos, la parte del sistema nervioso y su contexto potencial, y la parte del segundo contexto, que es la hidrostática y la relación de iones, se fusionan en un, digamos, como en un solo concepto que podemos ver ahorita, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todas las células, toditas, ¿vale? Están en un entorno, ¿vale? En un entorno acuoso, externo, ¿vale? Eso ya lo hemos visto anteriormente. Yo tengo mis células, ellas están en un entorno, aquí está el núcleo, ¿vale? Las celulitas, ahí está. Y por fuera, ustedes saben que hay un líquido extracelular, ¿vale? En la clínica, a este líquido externo es como si fuera un compartimento, ¿sí? Es decir, como si fuera como fuera una zona en la cual yo pueda estudiarla. Un compartimento es usualmente algo en donde yo puedo evaluar eh, métricas o puedo evaluar la condición de un paciente en particular. El líquido extracelular es algo en donde yo puedo evaluar, ¿vale? Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, cuando yo tomo una muestra de sangre, yo puedo evaluar en cierta manera ese líquido que está por fuera de los eritrocitos y que está formando el plasma sanguíneo, ¿vale? Pues ahí tenemos líquido extracelular. En los tejidos en sí mismos es un poco invasivo, pero cuando, por ejemplo, se toma una biopsia, también yo estoy tomando parte de este líquido externo. Y en algunas situaciones, aplicaciones, por ejemplo, en el cerebro, yo tengo un líquido que es el líquido externo, que es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo eso que está por fuera, todo ese líquido, ¿vale? Hace parte de un compartimento externo, ¿ok? En ciertas formas ese líquido puede estar restringido o en cierta forma ese líquido puede estar completamente fluido por el cuerpo. Generalmente es fluido, ¿vale? ¿Qué significa que es fluido? Pues que todo el cuerpo tiene un líquido externo, un líquido extracelular que tiene una serie de condiciones, ¿vale? Ya lo vamos a explicar ahorita en cuestión. Y luego tengo un líquido interno, ¿vale? Que está por dentro de las células. Todas las células tienen un líquido interno que también tiene una serie de características. Entonces, lo primero que tenemos que ahora tratar de comprender es que yo tengo, en primera medida, un compartimento externo, tengo un líquido externo en el cual hay unas características y también tengo un líquido interno todas las células tienen un líquido interno que también tiene unas características particulares. Eso es lo primero. Vamos un poco más allá. ¿Cuáles son esas tales características particulares? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese líquido tiene una serie de iones disueltos, es decir, tiene una serie de, digamos, átomos que han perdido o han ganado electrones y cuando han hecho eso están en su forma iónica, ¿vale? Y esa forma iónica generalmente tiene cargas. Pues no sé si se acuerdan de su profesor de química, pues, el profe les decía que cuando un átomo ganaba o perdía electrones se convertía en un ión.
Lo mismo pasa para las moléculas. Entonces las moléculas también en ocasiones pueden tener ganancia o pérdida de electrones y también le llamamos iones o cationes. Así le llamamos a estos, digamos, como estas moléculas en particular. Hasta ahí no sé si tengan claro lo que les acabo como de mencionar. Sí, señor. Vamos súper claro. Vamos poco a poco. Yo sé que a veces lo que digo suena tonto porque es obvio, pero vamos poco a poco. Listo. Entonces, una vez que yo tengo esos iones, digamos, disueltos, ellos van a tener un comportamiento en el fluido, ¿vale? Ese comportamiento es importante porque va a definir a nivel de soluciones. Yo sé que pronto en el colegio hicieron el clásico experimento de tomar un vasito, de poner, por ejemplo, jugo de limón dentro del vaso, ¿vale? Ponían goticas de limón y a eso le pasaban electricidad y hacían la electrólisis. Bueno, podemos ver fenómenos eléctricos cuando en un fluido yo tengo, digamos, iones, es decir, cargas positivas o cargas negativas. Estas cargas positivas y negativas, recuerde que en el caso de nosotros, son la consecuencia de la presencia de los iones, ¿vale? Esa presencia de los iones se da acá, afuera, y se da adentro, ¿ok? Lo vieron de pronto en la parte de introducción de sistemas orgánicos. Esa presencia de iones externa o interna genera un potencial, es decir, genera un voltaje, ¿ok? Cuando yo digo potencial es que tengo más cargas o tengo más positivos o más negativos a un lado u otro de una matriz, de un ambiente. En este caso yo puedo identificar que hay algo adentro y algo afuera, ¿vale? Entonces afuera van a haber unas cargas y adentro van a haber unas cargas. Entonces digamos que afuera es positivo y adentro es negativo. Esto lo habíamos visto en una clase anterior, ¿vale? Lo que quiero que tengan claro es que esas cargas positivas y negativas son la consecuencia de los iones que están disueltos, ¿vale? Esa es una, ¿vale? ¿Cuáles iones están disueltos? Hay un montonazo, hay muchos, ¿vale? Muchos. Muchos de esos generalmente pues generan una serie de condiciones en particular. Para ser un poco más estrictos sobre lo que vamos a ver el día de hoy, pues no vamos a ver a todos esos muchos, porque generalmente de todos esos iones que están ahí, hay unos que están en mayor concentración, es decir, en mayor cantidad, y otros están en menor cantidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles los vamos a aprender y cuáles siempre van a ver a nivel clínico? El sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. Esos son como los que usualmente están en una concentración particular. Cuando digo particular es que puede ser mayor o que es redundante, es importante. No son los únicos, hay más. Hay, por ejemplo, hay calcio, tú encuentras metales como el hierro, entonces encuentras, por ejemplo, el manganeso, el magnesio, o sea, hay cobalto, bueno, hay un montón de minerales y también sales disueltas en el plasma, en la sangre, entre las células, ¿vale? Eso es claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos estos están en lo que llaman trazas, están en una cantidad muy pequeña y al haber tan poquitos, pues ellos no son tan representativos en la carga general, ¿vale? Entonces, ¿cuáles sí son representativos? Entonces no los aprendemos. Sodio, ya está, o ya pronto yo creo que ya se lo saben. Sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Esos son como los más representativos. Obviamente todos son importantes, pero estos determinan o están influenciando en mayor, digamos, importancia la propiedad tanto del fluido extracelular como intracelular. Hay muchas propiedades. La que nos vamos a centrar ahorita es la propiedad eléctrica, la propiedad de disolución, digamos, y la propiedad osmótica. Esas tres propiedades son muy importantes porque definen muchas cosas en la fisiología. Física y químicamente hay muchas propiedades más. Ustedes las van a ir viendo conforme vayan avanzando en, en los semestres, en la complejidad. Recuerden que estamos ahorita, estamos empezando nuestra carrerita. Ya ustedes aportan, están para entrar al segundo, tercero, cuarto semestre, entonces conforme vayan avanzando van a ver que van a ver cosas inclusive mucho más interesantes. Pero ya para lo que vamos a ver el día de hoy, lo primero que tenemos que definir es que esas propiedades eléctricas o electroquímicas son consecuencia de unos iones, ¿vale? ¿Esos iones cuáles son? Sodio, potasio, cloro y bicarbonato. El sodio y el potasio son iones positivos, ¿vale?
perdido un electrón. Y el cloro y el bicarbonato son iones negativos, es decir, que han ganado un electrón, ¿vale? Usualmente las células y el líquido extracelular no es que tengan todos los iones positivos y negativos en un solo lado, ¿vale? Sino que lo que hacen es una distribución inequitativa de esos iones. Para el caso del sodio-potasio, la forma en la cual eso funciona es mediante una bomba, eso lo vimos en clases anteriores. Las bombas lo que hacen es generar, digamos, como una desigualdad, generar un gradiente. Eso es lo que hacen las bombas. La más importante es la bomba de sodio-potasio de lejos. Primero porque establece esas cargas positivas y negativas que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, eso que vemos positivo y negativo acá es consecuencia de la bomba de sodio-potasio. Y actúa en casi todo, yo creo que no hay tejido que no tenga esa bomba. Todos los tejidos tienen esa bomba que lo que está haciendo es sacar el sodio, ¿vale? E ingresando el potasio. Eso es lo que hace esa bombita, ¿vale? Saca el sodio e ingresa el potasio. Esa es la particularidad de esa bomba en cuestión. Listo. Ya con eso claro, vamos a ver un poco más. ¿Cómo se genera esa desigualdad? Ya sabemos que es, o ese gradiente, ya sabemos que es por la bomba de sodio potasio. Ahora, una vez que tenemos esos iones aquí repartiditos, en cuestión de lo que es las características de la membrana en cuestión, pues esos iones no pueden pasar, ellos siempre están ahí, ¿vale? Están por fuerita, ahí están esos iones por fuera, ¿vale? Ahí están ellos. Al estar afuera estos iones, pues, y al no poder pasar, las cargas tienden a estar, digamos, como acumuladas. Entonces, el potencial de membrana, es decir, como el establecimiento negativo positivo que se da en los tejidos es consecuencia de que esas cargas o esos iones no pueden pasar de un lado a otro, ¿vale? Están como encerradas allí, no pueden pasar. Recuerden que la única forma que ellas tienen para pasar es los canales iónicos. Yo tengo un canal acá, ¿vale? Y tengo un canal acá, y esos canales son los que permiten el paso de los iones. ¿Okay? Así funciona esto. ¿Vale? Entonces, si no hay posibilidad de pasar, las cargas van a quedar acumuladas, cargas positivas o cargas negativas, y eso genera lo que llamamos potencial de membrana en reposo. ¿Vale? De pronto lo consultaron. Entonces, el potencial de membrana en reposo. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana en reposo? Pues particularmente la consecuencia de que las cargas no pueden pasar, es decir, el sodio, el potasio, el cloro, esas cargas, esos iones no pueden pasar libremente, y como no pueden pasar libremente, pues se acumulan a un lado u otro de la membrana, generando un potencial inicial que le llamamos potencial de membrana en reposo. Más adelante lo veremos el próximo semestre. Ese potencial es alrededor de los 70 milivoltios. ¿Sí? Menos 70 milivoltios, ¿vale? Así funciona este asunto. Entonces, esos menos 70 milivoltios, alrededor, ese es alrededor, ¿no? A veces eso no es muy preciso, menos 70 milivoltios. Es decir, que es un potencial negativo. ¿Qué significa negativo? Pues de que los que ganan, si yo pusiera a pelear cargas positivas y negativas, las que ganan son las cargas negativas, ¿vale? O sea, la configuración de cargas, si yo las pusiera a un equilibrio, pusiera una balanza, si yo en esa balanza pongo cargas positivas y negativas, ¿vale? Tengo mi balanza, y aquí tengo las positivas y aquí tengo las negativas, pues las negativas van a ganar, ¿vale? Y al ganar, pues mi potencial va a ser de carga negativa. Es decir, que ya le van a estar sobrando, digamos, electrones, digámoslo así, ¿vale? Porque hay más cargas negativas. Ese es el potencial inicial. Ese potencial se puede activar y usualmente el sistema nervioso lo utiliza para comunicarse. Entonces, una forma de comunicarse en el sistema nervioso es utilizar ese potencial. El potencial es una forma de energía, ¿ok? Entonces, cuando lo utiliza, las cargas van a tender a estabilizarse, es decir, las cargas van a tender a equilibrarse. Un potencial, recuerden que es un desequilibrio. Una forma muy fácil de entenderlo es una represa eléctrica. Una represa eléctrica, una hidroeléctrica, tenemos muchos acá en Colombia,
¿sí? Para nosotros no es inusual escuchar ese término porque en Colombia tenemos muchos sistemas hidroeléctricos, ¿sí? Importantes que suministran energía en el país. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas represas? ¿Cuál es su función? Acumular agua, ¿cierto? Y al acumular agua, ¿qué hacen ellas? Están almacenando energía. Esa es la función de una represa eléctrica. Pongamos una imagen por acá para poder ilustrar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en Tolima tenemos la represa de Hidroprado. La más importante de Colombia es creo que la de Betania, ¿sí? Esa es una de las más importantes por su potencial, ¿vale? Que detiene completamente el río Magdalena, es una cosa impresionante esta, esta represa, ¿sí? Y aquí va, esta es una imagen que nos puede servir acá, ¿vale? Y con esto definimos muchos conceptos que son, eh, a veces son muy abstractos y difíciles de entender, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, esta nuestra represa de Betania. Entonces, ¿qué hace ella? Para el Magdalena, que es uno de los ríos más grandes de Colombia, lo para completamente, lo almacena, ¿ok? Entonces ahí estamos viendo cómo almacena. Ese almacenamiento de agua, ¿sí? Podría también ser de cargas, es lo que llamamos un potencial, ¿vale? En este caso es un potencial hidroeléctrico. Tiene un montón de energía. Cuando se acumula, pues estamos guardando esa energía y luego cuando lo dejamos pasar por compuertas, pues la energía la liberamos. Acá lo mismo. Tenemos un montón de cargas, están acumuladas a un lado y luego cuando abro la compuerta, en este caso le llamamos canales iónicos, ¿sí? Cuando ingresan, ahora liberamos parte de esa energía. ¿Qué significa liberar? En el caso de los tejidos, que ellos se pueden comunicar, digamos en el caso del sistema nervioso. La comunicación depende de este potencial. Hay otros órganos en los cuales eso es importante, por ejemplo, el corazón. Si en el corazón, sus latidos y el sincronismo del corazón es consecuencia también de ese potencial. Entonces, mire que hay dos órganos que son vitales, son muy importantes, el cerebro, el sistema nervioso y el corazón, que es también fundamental, si no hay corazón no hay vida. Entonces, esos dos órganos dependen de ese fenómeno en el cual acumulamos cargas, ¿vale? Y luego, al abrir compuertas, disipamos o estamos estableciendo lo que llamamos, no sé si espero que lo hayan leído, eh, una despolarización, ¿vale? Despolarización. ¿Qué es despolarizar? Pues disipar, abrir una compuerta y permitir que, en este caso, que las cargas pasen. En una hidroeléctrica, despolarizar, ¿qué sería? Pues abrir compuertas y dejar que el agua pasara. Eso es despolarizar, ¿vale? Si yo dejara, por ejemplo, en esta hidroeléctrica, todo el tiempo abiertas las compuertas, ¿qué pasaría al final? Pues que toda esta agua que está aquí, ¿vale? Toda esa agua, al final termina llegando a un nivel bajo y llega al equilibrio de el río Magdalena junto con la parte posterior del río. Se pierde ese potencial, ¿ok? Eso sería si yo despolarizar completamente, ¿sí? Esta hidroeléctrica y pasar a lo mismo con respecto a mi cerolita cuando yo abro un canal. ¿Okay? Eso puede pasar si yo dejo las compuertas abiertas. A nivel de la hidroeléctrica, pues, pues eso no sería lo más usual. Se genera un montón de energía, pero también cuando toda la represa se vacíe, ¿qué me toca hacer? Esperar a que se vuelva a llenar, ¿vale? Es igualito. En las células es lo mismo, ¿vale? Si yo despolarizo completamente toda la célula, dejo entrar todos los iones y cargas hasta que eso se vuelva cero y cero al lado, eso es lo que quiere pasar. Eso quiere ser cero adentro y cero afuera, ¿vale? Si eso ocurre, entonces se pierde el potencial y se pierde la capacidad de la célula tanto de comunicarse o inclusive de funcionar, ¿vale? De aquí sacamos una conclusión muy interesante y es que el potencial es necesario para que nuestro cuerpo funcione correctamente. El potencial nunca se va a perder, nunca se va a llegar a cero. La única forma de perderlo es cuando ya nosotros nos morimos y ya no hay forma de hacer funcionar nada. De resto, los potenciales todo el tiempo están funcionando, ¿vale? Así como nos podemos imaginar que el agua no puede vaciarse completamente porque genera un montón de problemas, inclusive acá en Colombia usualmente no pasa eso, pero usualmente en estos últimos meses hemos estado en problemas, no hemos llegado a racionamientos, yo creo que ustedes nunca han estado en un racionamiento, ¿sí? Yo de lo viejito ya sé lo que es esto, entonces cuando hay racionamientos, pues los niveles de los embalses están muy bajos y no se puede generar energía, por tanto, pues toda que corten la luz un montón de horas, ¿vale? Porque no hay forma de generarla.
¿Ok? Lo mismo pasa para las células. Si se despolariza completamente, no hay forma en que la célula funcione y esto la lleva a un estado que se llama la muerte celular, ¿vale? Muerte celular. Una conclusión muy interesante. Cuando las células pierden el potencial, van a inducir la muerte, ¿vale? Porque no hay forma de que la célula funcione sin potencial. Entonces, para evitar de que esto ocurra, usualmente no abrimos las compuertas mucho tiempo. Lo mismo que pasa acá en las hidroeléctricas. Se genera una energía, bla, 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 ¿sí? Se interconecta en Colombia de una red toda interconectada, entonces una funciona, otra deja de parar, tanta, se ponen de acuerdo y están generando energía constante, pero sin que se tenga que vaciar todas las represas, ¿vale? Esto implica, análogamente, por eso es un ejemplo muy interesante, no es idéntico, no es igual, pero es un ejemplo muy interesante de lo que ocurre en nuestros tejidos. Entonces, no vamos a dejar de que completamente se despolarice la célula, sino que lo hacemos por pulsos, como por momentos, digámoslo así. En el cuerpo se da por pulsos de frecuencia. Entonces, abrimos y cerramos, ¿sí? Cuando cerramos nos recuperamos, cuando abrimos activamos, ¿vale? Esos pulsos pueden ocurrir 40, uno no lo nota, jamás lo va a notar, 50, 60, 70 veces por segundo, 100 veces por segundo, están ocurriendo esos pulsos en donde se está generando la aplicación de esa potencial de membrana, una despolarización, y esa despolarización genera, espero que lo hayas leído, un potencial de acción, ¿vale? ¿Qué es el potencial de acción? Es la consecuencia de la apertura, en este caso de los canales. Nos abren los canales, fluyen cargas y ese flujo de cargas genera, digamos, como una corriente eléctrica, ¿vale? Nosotros somos seres eléctricos, o sea, eso no le suena como a pseudociencia, como a charlatanería, pero nosotros somos seres eléctricos, ¿vale? Funcionamos con electricidad, pero particularmente con electroquímica. ¿Sí? Generamos electricidad, pero a partir de la química, de los iones que están allí, ¿vale? Entonces, somos, o tenemos la capacidad de generar pulsos o corrientes eléctricas, son muy pequeñitas, realmente son muy pequeñas, pero lo suficientemente necesarias para poder hacer la comunicación neuronal, ¿ok? No sé si hasta ahí, espero hacerme entender, recuerden que eso lo vamos a dar mucho más a profundidad el próximo semestre, en esos tres primeros conceptos que hemos visto. El primero, que hay un estado inicial que le llamamos potencial de membrana. Aquí análogamente es que toda el agua se acumula en la represa. Aquí es que todas las cargas se acumulan a un lado de la membrana, ¿vale? Generalmente esa acumulación se describe en las células por medio de corrientes de sodio, o hay mucho sodio por fuera. Por fuera hay mucho sodio. Ahí está. Sodio por fuera, ¿ok? Por dentro hay mucho potasio. Eso genera un desbalance, un desequilibrio. Ese desequilibrio es el responsable del potencial de membrana en reposo. Entonces, mucho sodio afuera y mucho potasio adentro, ¿vale? ¿Listo? Cuando yo abro un canal, entonces en ese canal el sodio se quiere entrar y el potasio quiere salir. Así funciona, ¿vale? Entonces, a eso yo le llamo despolarización. ¿Qué es despolarizar? Abrir canales. Primero se abren los de sodio y luego se abren los de potasio. Cuando entra el sodio, el ingreso de sodio, recuerde que por dentro es negativo, ese ingreso de sodio está generando una neutralización de las cargas negativas. Y eso hace que lo que antes era negativo por dentro, ahora es neutro o inclusive positivo, ¿vale? Y cuando sale el potasio, subsecuentemente, entonces lo que antes era eh, negativo, perdón, positivo, ahora pues se vuelve negativo y así. Estamos, ¿cómo? Translapando, estamos contraponiendo cargas. Y al contraponerlo, estoy generando una despolarización. Eso significa despolarizar, perder el polo, perder la polarización. Cuando despolarizo, estoy moviendo iones. Esos iones generan una corriente eléctrica. Es decir, estamos en un movimiento iónico y esa corriente eléctrica se interpreta como, digamos, como una descarga, ¿sí? Como si fuera un chispazo, ¿vale? Esa descarga o ese chispazo se define a nivel electrofisiológico como el potencial de acción, ¿vale? Entonces, la descarga eléctrica, entonces le llamamos potencial de acción y es como un pulso de corriente que se va moviendo por la membrana. O sea, tengo un pulso, se mueve el pulso, tal. Luego tengo otro pulso, se mueve y eso permite comunicar células, ¿vale?
Eso es lo que llamamos potencial de acción, como la utilización de esa energía que está acumulada. En el caso de esta hidroeléctrica, el potencial de acción, ¿qué sería? Pues la electricidad que se está mandando conforme se está pasando el agua de un lado a otro. Ahí tenemos toda la analogía completa de lo que es esencialmente los tres conceptos: potencial de membrana de reposo, despolarización y potencial de acción. ¿Vale? Espero que lo hayan leído porque era la tarea. Si lo leyeron, muy posiblemente con lo que yo les acabo de explicar, comprendieron en qué consiste el concepto, digamos, de despolarización. ¿Vale? Y qué concepto consiste el concepto de la electroquímica de las células. Si no lo tienen claro, me lo dicen ahorita para yo poderse los explicar mejor. Espero que me haya hecho entender, y si no, pues me lo dicen para poder explicar. Porque como les digo, son conceptos muy abstractos y son difíciles de entender. ¿Vale? ¿Estamos bien? Bueno, si lo entendimos y comprendemos lo que fue el proceso, digamos, de establecer esos tres principales elementos, vemos que existe un momento en el cual yo tengo que volver a dejar todo al inicio. Yo tengo el potencial, tengo la despolarización y luego tengo el potencial de acción. Pero tengo que volver a llevar todo el sistema al inicio. ¿Vale? Entonces, llevar otra vez un sistema al inicio implica que yo tenga que volver a establecer un gasto energético para dejar las cosas como estaban anteriormente. Acá en la hidroeléctrica lo que tiene que ocurrir es que tiene que llover, tiene que descongelarse los nevados y todo eso, y el agua vuelve a recargar la represa. ¿Ven? Así funciona. Pero en el caso de nosotros, esa recarga implica activar la bomba de sodio potasio. La bomba lo que va a hacer es gastar ATP, es gastar energía para volver a dejar todo como está. ¿Cómo lo hace? Cuando recuerda que ocurre el potencial de acción, ¿listo? Cuando ocurre, el sodio ingresa y el potasio sale. ¿Qué hace la bomba? Vuelve a dejar todo como estaba. ¿Cómo lo hace? Pues saca el sodio, ¿sí? Saca 3 de sodio e ingresa 2 de potasio. Eso es lo que hace la bomba. 3 y 2. Saca, en este caso, el sodio, porque el sodio se entró, vuelve a dejarlo donde estaba, y el potasio vuelve y lo deja donde estaba. ¿Ok? No tendría que estar adentro. Y que no se nos olvida eso. El sodio está afuera y el potasio está adentro. Sodio afuera y el potasio adentro. Así siempre tiene que estar. ¿Vale? ¿Por qué hablo de estos dos iones? ¿Sí? Hay otros adicionales, el cloro y el bicarbonato, que veremos o referenciaremos en otros contextos. Yo tomo esos dos porque es la forma más fácil de entender este concepto, esos conceptos tan abstractos. Cuando de alguna manera hay un desequilibrio de los iones, pues ustedes se pueden imaginar que esto genera una repercusión en la forma como este mecanismo funciona. ¿Vale? Por eso solamente ustedes escuchan, le van a decir a un paciente: venga, bájele a la sal, bájele al banano, bájele al plátano. ¿Vale? A nivel dietario, yo puedo inducir un cambio en el equilibrio de los iones. ¿Vale? Cuando yo como muy salado, ¿vale? Que es la sal de cocina, cloruro de sodio. Yo estoy excediendo la cantidad de ¿qué? De ion sodio, que puede tener una repercusión sobre el equilibrio. Pongámoslo en contexto. Digamos que aquí usualmente hay 141 de sodio. Si yo consumo un exceso de sodio, consumo mucho sodio, ya no va a tener 141 por fuera, sino que va a tener 200. ¿Ven? Entre más sodio tengo por fuera, él va a tener, de alguna manera, más fuerza, va a tener más potencial o más potencialidad de ingresar. Entonces puede ingresar mucho más sodio adentro de la célula, si yo tengo mucho sodio. Eso genera un desbalance. Si entra mucho sodio, ahora tengo que volver a sacar mucho sodio y tengo que gastar más energía para sacar. ¿Ven? Esa es una cosa. Lo mismo pasa cuando consumo poco sodio. ¿Ven? Entonces, en vez de tener 141, digamos que ahora tengo muy poquito. Digamos que tengo 90. Yo voy a estar casi muerto, o prácticamente muerto. Bueno, tengo 90.000 equivalentes de sodio. ¿Sí? Al tener tan poco sodio, pues él no va a poder entrar tan rápido, no hay despolarización, y eso afecta la fisiología del cuerpo. Entonces, aquí el concepto es que los iones tienen que estar en un equilibrio, ¿vale? Ese equilibrio
corresponde al correcto funcionamiento del cuerpo en particular. ¿Quién mantiene ese equilibrio? Esencialmente uno de los órganos que más facilita el equilibrio iónico es el riñón, ¿vale? El riñón se encarga de identificar, censar y establecer, digamos, las concentraciones propias de los iones en particular. Si hace falta sodio, pues se trata de conservarlo. Si hace falta potasio, pues se trata de, de no dejar que se escape el potasio. Si está sobrando el sodio, entonces ahora lo deja ir. Si está sobrando el potasio, pues ahora lo deja ir, ¿vale? Que es cuando nosotros orinamos es exceso de iones a fin de mantener un equilibrio. De allí la importancia del funcionamiento renal. ¿Ok? Otra conclusión importante. Cuando hay desequilibrio de iones, hay un órgano que nos ayuda a todo el tiempo, él está funcionando todo el tiempo, esto no importa lo que haga, si está corriendo, está durmiendo, está haciendo lo que sea, su riñón está funcionando, generando un equilibrio de los iones. Es uno de sus, tiene muchas funciones, una de sus funciones es esa, ¿vale? El riñoncito. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a hablar de... Sí, claro que sí, Diego, con muchísimo gusto. Se ve muy afectado cuando una persona decide donar un riñón, este mecanismo. Depende de cuándo lo hace, ¿sí? Depende de cuándo lo haga. Si lo hace cuando está joven, usualmente no hay tantas repercusiones, ¿sí? Eh, Obviamente, al tener un riñón menos, pues va a haber digamos, un cambio en la expectativa de vida. Pero según nos explica la ciencia, esa expectativa realmente si se tiene un buen dieta, bajo consumo de alcohol, bueno, mucha serie de efectos que pueden tener eh, el daño renal a raya, pues eso no, o sea, no va a tener una consecuencia muy grave, ¿vale? Si hay una donación. Pero si yo, por ejemplo, soy una persona ya adulta, que no me he cuidado, que soy obesa y dono un riñón, pues ya eso es un poco más grave, ¿vale? Entonces depende mucho de la salud de la persona, de la donante, y también de la persona que lo va a recibir en el contexto de que sea, digamos, equiparable, o sea, en el sentido de que pueda aceptar el riñón, eh, porque en la donación pues hay dos elementos fundamentales, quien dona y quien recibe. Quien recibe tiene que tener la capacidad y también la aceptación, digamos, a nivel inmunitario de este nuevo órgano. Generalmente se hace una serie de estudios previos para poder aceptarlo, pero digamos, la respuesta concreta es que no hay una alteración grave si la persona tiene muy buena salud y no hay ninguna implicación. De hecho, hay muchas personas que viven con un riñón muchos años y no tiene ningún inconveniente, ya sea porque donaron o ya sea porque hay situaciones a veces en los niños, por ejemplo, cuando se es joven, en donde hay disfunción y tienen que extirparlo. O también pueden darse por alteraciones en el desarrollo, ¿vale? Eso se puede dar, Diego, cuando hay fallos en el desarrollo. A veces algunos de los riñones no se desarrollan muy bien y esa persona vive toda su vida. Hay gente que ni se entera, ¿no? Si nunca se hace una imagen, ni se enteró que tenía un solo riñón funcionando, ¿vale? Después fue que se hace una imagen, un tag o alguna cosa de estas y se da cuenta, no, solo me dieron un riñón y estaba viviendo completamente normal. Por eso le digo que depende de la salud de la persona, no puede tener una incidencia. Gracias por la pregunta. Eh, Vamos a ir conectando lo anterior con dos principales funciones. Por eso he traído como protagonista nuestro riñón, porque en él ocurren dos funciones muy importantes que son la consecuencia del equilibrio fisiológico de los iones, ¿vale? Eh, ¿De qué les estoy hablando? De lo que es la ósmosis, vamos a entenderla bien, de pronto lo han leído y no les ha quedado muy claro, y lo segundo, lo que es la diálisis, ¿vale? ¿Para qué son esas dos cosas? Principalmente para mantener en equilibrio los iones. Entonces, el cuerpo lo que hace es equilibrar los iones mediante esas dos funciones importantes que son la ósmosis y la diálisis. Si tenemos la oportunidad de ir a los laboratorios, pues haremos los experimentos para poder entenderla desde el punto de vista práctico y la podemos afianzar mejor. Sin embargo, voy a tratar de explicarlo acá. Empecemos con la ósmosis, ¿vale?
La ósmosis se entiende principalmente como una fuerza. Entonces la ósmosis es una fuerza. Se le llama presión osmótica. ¿Vale? Presión osmótica. ¿Sí? Presión osmótica. Entonces, ¿qué es esto? Es la presión osmótica es la consecuencia, bueno, aquí en texto quede mejor, ¿vale? Presión osmótica. Ok. Entonces, esa presión osmótica es la consecuencia de la concentración de iones a un lado u otro de, eh, de la membrana. Eso es, ¿vale? Entonces yo tengo, ¿sí? Un compartimento, ahí está, y en el compartimento yo voy a tener unos iones, voy a tener unas cargas, ahí están, por fuera. No voy a hablar de momento por cargas para no enredar el concepto, sino que voy a hablar esencialmente de simplemente partículas, ¿vale? Partículas que están allí. Entonces aquí tengo una partícula, aquí tengo otra, aquí tengo otra, aquí tengo otra, otra. Ahí están un montón de partículas, ¿vale? Ahí están. Y dentro del compartimento hay otros, ¿vale? En la presión osmótica, usualmente se va a generar una fuerza hidrostática, es decir, que lo que se va a mover es agua, entonces nunca se les olvide. En la ósmosis, lo que se va a mover de un lado a otro son cantidades de agua, ¿vale? Ya sea hacia afuera o hacia adentro. Ósmosis es agua. El agua sale o que el agua ingresa. Esa es la ósmosis, ¿vale? Claro. Esa agua puede salir con mayor o menor presión o mayor o menor fuerza. Por eso le llamamos presión osmótica. Clínicamente eso se le mide en miliosmoles, ¿vale? Miliosmoles. No sé si ustedes han cogido un suero fisiológico, ¿sí? Dextrosa, que sea, y esos sueros fisiológicos, esos sueros de reemplazo, esos sueros solamente se le ponen a los pacientes para hidratarlos o para compensarlos, ellos tienen una medida de miliosmoles. Entonces puede ser 300, 400, 500 miliosmoles. Entre mayor es el número, lo que nos está diciendo es que hay mayor cantidad de sales o de iones que pueden generar dicha presión o dicha fuerza, ¿vale? No sé si hasta ahora vamos bien para continuar. Si hay preguntas, levanta la mano. O me ponen en cara ahí que no, te escucho, no se le entiende nada. Me dice, listo. Entonces, primero, yo tengo una serie de iones por dentro y por fuera que van a causar que el agua quiera salir o quiera ingresar. Entonces, allí vamos a hacer los diferentes escenarios. Entonces, el agua, ¿cuándo va a querer entrar? De pronto ya lo leyeron. ¿Sí? ¿Cuándo quiere entrar el agua? Vamos a analizar. ¿Sí? Yo tengo acá un compartimento. Si yo tengo, pónganle mucho cuidado, si yo tengo en este, digamos, en estos dos escenarios, tanto interno como externo, si yo tengo muchos solutos por dentro, ¿vale? Muchos solutos por dentro, un montonazo de ellos. Cuando digo solutos son iones, pueden ser proteínas, puede ser glucosa, ¿sí? Por eso es que no estoy haciendo distinción de cargas, porque en este caso, para la ósmosis, usualmente no se da. Lo que lo influye es la cantidad de solutos disueltos, ¿vale? No se les olvide. Entonces, si yo tengo muchos solutos adentro y tengo pocos solutos por fuera, ¿vale? Aquí hay un desequilibrio grande, ¿sí ven? ¿Cómo lo equilibrio? Pues yo tendría que disolver lo que está adentro para que se equilibre con lo que está afuera. Como cuando uno tiene el tinto con mucho azúcar o tiene la sopa con mucha sal. ¿Qué hace uno? Pues le echa agua, ¿sí? Ah, que la sopa está salada. ¿Qué haces tú? Le echas agua para ¿qué? Rebajar. ¿Se entiende, no? Entonces yo le rebajo esa salubridad a la sopa echándole agua. ¿Acaso pues similar? La sopa está muy salada, toda esta sopa de solutos está hiper salada. Entonces lo que va a ocurrir es que
el agua quiere ingresar, ¿vale? No se le olvide. ¿Ok? Esa fuerza con la que quiere entrar el agua, recuerden que es el agua, H2O por aquí, es el agua la que quiere ingresar, lo hace con una fuerza. Esa fuerza se llama presión osmótica. Entre más salada, es decir, entre más concentrado está, pues más quiere entrar el agua, ¿vale? Más fuerza, es decir, es proporcional. Entre mayor concentración de solutos, mayor presión osmótica, es decir, mayor cantidad de miliosmoles. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Listo? Vamos al otro escenario. ¿Listo? ¿Está? Este es el otro escenario. Pues en el otro escenario lo que tenemos es muchos solutos por fuera. Tengo un montonazo. Tengo muchos solutos aquí afuera. Recuerden que puede ser cualquier cosa. Aquí se los pongo. Puede ser glucosa, puede ser proteínas, pueden ser sales, pueden ser iones, ¿sí? Lo que sea. Ya les pongo acá. Porque aquí lo importante es particularmente la concentración de ellos. Entonces acá se los pongo. Recuerden que pueden ser sales, puede ser glucosa, pueden ser proteínas, ¿sí? Pueden ser iones, ¿sí? Todo esto puede influenciar la concentración externa, ¿vale? Y por dentro, entonces digo, tengo poquitos, por dentro tengo poquiticos. Tengo unos 3. ¿Sí ven? Entonces, cuando tengo poquitos, ahora lo que el agua quiere hacer es salir, ¿sí? Salir a disolver lo que está afuera. El agua quiere salir de las células. ¿Sí ven? Ahora sale el agua. Y aquí hay dos conceptos interesantes. Y es que si yo permito que entre mucha agua a la célula puede explotar. ¿Ven? O si sale mucha agua de la célula se deshidrata, se queda como una uva pasa. ¿Ven? Entonces, esas dos condiciones son anormales, obviamente no pasan. ¿Por qué no pasan? Porque nuestro riñón nos está apoyando todo el tiempo. El riñón está evitando que eso que yo les estoy mostrando acá pase, suceda. No sucede porque el riñón genera un equilibrio de sales y de agua, evitando estos dos escenarios, ¿vale? Los dos son peligrosos, los dos son poco fisiológicos, son disfuncionales y pueden hacer que las células se mueran. No pasan porque tenemos un órgano que se encarga de facilitar un completo equilibrio de las dos situaciones. ¿Ok? ¿Se entiende la ósmosis? ¿Clara? ¿No hay ningún problema? ¿Cuándo nos tenemos que preocupar en un paciente? Cuando al evaluar, por ejemplo, un parcial de orina, cuando evaluamos su sangre, cuando de alguna manera vemos y evidenciamos que eso está ocurriendo, pues tenemos que correr, tenemos que actuar rápidamente en ayudar al paciente en poder equilibrarlo de nuevo. ¿Por qué tenemos que correr? Porque usualmente recuerden que esto no es usual. Un desequilibrio de sales y de iones, esto no es usual que pase porque tenemos un órgano que lo hace. Y si es evidente en un paciente, significa que o que ese órgano no funciona o que yo estoy sobrepasando la capacidad del órgano y él está a toda capacidad, a 100%, al 200% tratando de equilibrar sales, proteínas y de todo en el cuerpo. Y si yo lo evidencio en un paciente es porque hay un daño en ese sistema, ¿vale? Esa es la ósmosis. Vamos a ir al otro concepto que yo les decía, que es el concepto de la diálisis. Vamos a ponerlo aquí al lado, ¿vale? Diálisis. ¿Qué es la diálisis? En este caso, yo puedo equilibrar el sistema movilizando los iones en vez de movilizar el agua. Como hemos visto anteriormente a lo largo de toda la clase, los iones nunca pueden pasar, ¿vale? No pueden pasar, ni siquiera las proteínas pueden pasar, muchas veces por su tamaño. Pronto el azúcar a veces ya facilita su paso, pero lo que son proteínas y iones, esos dos elementos no pueden pasar fácilmente. Como no pueden pasar fácilmente, pues tienen que estar facilitados para que puedan pasar de un lado a otro. Cuando hay desequilibrio en el contexto, sobre todo a nivel de los iones, puede tener que existir algo que facilite el paso de los iones, no del agua, ¿vale?
Eso es lo que le llamamos diálisis. Entonces, ¿qué es la diálisis? Diálisis, paso de los iones. Eso es lo que es la diálisis, ¿vale? Eso nos llamamos a diálisis. Vamos a explicarla acá. La diálisis es un fenómeno fundamental para que de alguna manera nuestro riñón funcione correctamente, ¿sí? Es la forma en la cual el riñón utiliza dicha funcionalidad para poder equilibrar. ¿Qué es lo que tiene que equilibrar? Particularmente, digamos, iones. Eso es lo que tiene que hacer el riñón. Eso es lo que va a ocurrir en la diálisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo en un compartimento muchos iones, ¿sí? Un montón. No solamente la diálisis funciona mucho con iones, pero también puede funcionar con proteínas, o todo lo que uno puede imaginarse que está disuelto. Pero la mejor forma de controlarlo es con los iones, ¿vale? Por eso tenemos este concepto. En la diálisis particularmente funciona con iones, acá lo pongo, iones. Con nosotros funciona, es decir, con glucosa, proteínas, usualmente no, porque esos, digamos, la glucosa, acá se lo voy a poner acá abajo, lo que es glucosa, proteínas, inclusive sales, ¿sí? Esto usualmente tiene que estar controlado en el cuerpo y no se puede, digamos, dejarlo pasar de un compartimento a otro de manera, digamos, descontrolada o de manera abundante, que es lo que ocurre en la diálisis, ¿vale? Entonces, usualmente, para que nos quede, espero hacerme entender, en equilibrio la glucosa, proteína y sales no se movilizan o no se equilibran mediante el proceso dialítico, o sea, no se equilibran mediante diálisis, a menos de que sea una diálisis artificial, que es la que ocurre en, en dializadores eh, clínicos, en donde hay un aparato que toma la sangre y lo hace mediante una serie de membranas, pero eh, eso es más desde un punto de vista patológico, porque el riñón no funciona. Pero en el contexto fisiológico, la diálisis funciona como base mediante el paso de iones. No significa que estos no influencian, se influencian, pero ellos no van a moverse generando la capacidad dialítica del cuerpo. Lo que lo hace funcionar son los iones, ¿vale? O lo que va a pasar de un lado a otro son los iones. Entonces, ¿cómo funciona esa diálisis? Yo tengo muchas sales, perdón, muchos iones a un lado de la membrana, esos iones quieren salir un poquito, ¿verdad? Recuerden que no estoy hablando de agua, estoy hablando de iones. Entonces, en este contexto, los iones quieren salir, ¿vale? Recuerden que ellos no pueden pasar por la membrana. Entonces, en la diálisis lo que se hace es dejarlos pasar. Entonces, hay una serie de transportadores, ¿vale? El más importante en el cuerpo es uno que se llama NKCC2, es el transportador de toda la vida. NKCC2, así se llama el transportador. ¿Qué significa eso? Que deja pasar sodio, potasio y dos átomos de cloro. Eso es lo que significa NKCC2. Eso es lo que hace, en esencia, ese transportante. Lo que él va a hacer es dejar pasar. Toma esos iones y los deja pasar de un lado al otro. Este es NKCC2 y lo que hace es dejar pasar. ¿La diálisis en qué consiste? Entonces, en dejar pasar iones de un lado a otro, de un compartimiento a otro. Entonces, están muy cargados en las células, ahora van a pasar al líquido extracelular y del líquido extracelular, en el caso del riñón, pasan a la orina y se desechan, ¿vale? Así funciona. También puede pasar desde el punto de vista contrario, esto es lo que llaman diálisis inversa, pero fisiológicamente el cuerpo casi no funciona de esa manera en todo el contexto del cuerpo, ¿vale? ¿En qué consiste la parte inversa? En que yo tengo, ¿vale?, este mismo contexto y ahora tengo son muchas sales afuera, ¿vale? Tengo un montonazo de sales afuera, tengo muchas. Ahí está. Y hay pocas sales en las células. Entonces, ahora lo que hay que hacer es facilitar que estas sales ingresen. Ellas quieren ingresar, entonces les facilito canales o les facilito transportadores y ahora ingresan, ¿vale?
pasan a las células. Eso es un poco menos usual, puede pasar, ¿vale? Pero lo más usual es lo que estamos viendo acá, que yo tengo muchas sales en el interior y facilito el paso de esas sales acá mediante un transportador, ¿sí? Ese transportador, uno de los más comunes, se llama NKCC2, que significa sodio, potasio, 2-cloro. Ese es el objetivo. Y la diálisis lo que hace es tratar de equilibrar iones, porque todo eso se conecta. Si hay desequilibrio de iones, pues esto influencia la presión osmótica. Y si hay alteraciones a nivel osmóticos, esto influencia la capacidad de potencial de membrana, de la despolarización y todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la eléctrica del cuerpo, ¿vale? Entonces todo eso está enlazado y todo está equilibrado. La alteración de estas funciones en un cuerpo usualmente tiene un impacto vital, ¿vale? A nivel crónico se puede dar, por ejemplo, con alteraciones de potasio. Usualmente los pacientes, no sé si lo han escuchado con algún familiar de ustedes o cercano a ustedes, que es, por ejemplo, cuando hay problemas cardiovasculares, ¿sí? O inclusive enfermedades crónicas, diabetes y estos recomiendan mucho disminuir el consumo de sal y también disminuir el consumo de potasio, de frutas que tienen potasio, que no coma banano, que no coma plátano, bla, 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 o algunos vegetales que tienen mucha carga iónica, a que no consuma tal cosa porque el cuerpo ha pasado por un estrés en el cual ha perdido la capacidad de control del flujo de iones, ¿sí? Entonces, al perder esa capacidad, ya los potenciales de membrana pues empiezan a afectarse, ya no están menos 70, sino que empezar menos 60, menos 50, entonces eso impacta mucho eh, el comportamiento fisiológico en el cuerpo cuando yo estoy forzándolo, sobre todo lo van a ver muchos ustedes en la práctica en unos años, sobre todo con enfermedades crónicas no transmisibles, tensión arterial, lo que es la diabetes, lo que es problemas renales, todo eso termina impactando y obligatoriamente tenemos que tener un control directo sobre la forma en la cual mi cuerpo está manejando las sales, las cosas, proteínas, porque todos lo influencian, ¿vale? Antes de terminar esta parte, no sé si les haya quedado súper claro, la ósmosis la vamos a entender en dos principales, digamos como flancos o dos principales arterias o dos principales vías, ¿vale? A una le vamos a llamar presión osmótica, que es la de toda la vida, ¿no? ¿Sí? Presión osmótica, y esa presión osmótica va a depender específicamente de usualmente iones y sales, ¿vale? Algunos autores también incluyen acá la glucosa. Es decir, que entre más cantidad de iones, sales o glucosa, pues más presión osmótica yo voy a tener. ¿Listo? Hay otra presión que es particular, se llama presión oncótica. También yo creo que la vieron. Presión oncótica. Entonces, en la presión oncótica también, que es un tipo de presión similar o idéntica a la osmótica, en donde se está influenciando el paso del agua a un lado u otro de la célula, su principal influencia es la de las proteínas. ¿Vale? Proteínas. ¿Qué es lo que pasa con las proteínas? Que ellas, en cuestión, en particular, tienen un comportamiento bastante peculiar y es que ellas tienen una superficie tridimensional. Los iones son pequeñitos, ustedes saben, chiquitines. Son los iones. O la glucosa, un poquito más grande, ¿vale? Pero las proteínas son estructuras muy grandes, ¿vale? Son macromoléculas que tienen unas cargas externas, ¿ven? Todas las proteínas tienen carga externa, ¿vale? Y tienen un área, ¿sí? Un área externa también, ¿sí? Aquí se ve plano, pero recuerden que la proteína es tridimensional. Entonces tiene todo un volumen externo, ¿vale? Se llama área o superficie accesible al solvente, o SASA. Superficie accesible al solvente. Entre más grande es la proteína, pues más superficie tiene, ¿ok? Entre más pequeña, pues menos superficie tiene, obvio. Si yo tengo muchas proteínas grandes y pequeñas, todas tienen superficie accesible y todas están haciendo una influencia particular sobre el entorno extracelular.
y tienen un impacto. Yo tengo proteínas acá externas, por ejemplo. ¿Sí? Esas proteínas también están ejerciendo una presión osmótica. Son grandotas, son inmensas. ¿Vale? Y esa presión que ellas inducen también es considerable. Si tengo muchas proteínas externas, entonces el agua también va a querer salir. Por el exceso de esas proteínas. Entonces, también lo van a ver ustedes con sus pacientes en el futuro. Cuando usted tiene problemas renales, baje el consumo de proteínas. ¿Sí? Una persona de 50, 60, 70 años, no es porque las proteínas sean malas, sino porque si esa persona tiene insuficiencia renal, va a, va a ejercer una presión adicional sobre el equilibrio del cuerpo y una manera de tratar de aliviar esa presión o ese impacto sobre el cuerpo es disminuyendo esa carga, es decir, consumiendo menos proteínas, ¿vale? O consumiéndolas de una manera diferente, punto, eh, mediante hidrolizados y esto se puede complementar, ¿vale? Es una forma en la cual se le pueden ayudar a los pacientes a tener digamos, una injerencia nutricional adecuada sin tener un impacto renal. Eso se puede entender así. Conclusiones de esta parte. Entonces, la presión osmótica es de iones, sales y glucosa. Y tengo otra presión que se llama presión oncótica, que es usualmente responsable de las proteínas debido a sus características eléctricas, si tienen cargas externas y deben tener un volumen, una superficie accesible al solvente. Las dos en conjunto se suman, ¿vale, muchachos? Para tener en cuenta. Yo sumo las dos. Presión osmótica y de la presión oncótica. Eso tiene impacto sobre la dieta. Entonces, yo como muy salado y como hiperproteico y tengo un problema renal, eso a la par me va a estar haciendo un daño con solo comer eso. ¿Sí? Tengo insuficiencia renal, como un montón de sal, dulce y con exceso de proteínas, entonces eso va a tener un impacto. Si estoy joven, no tengo nada, no tengo ningún problema, pues eso no tiene un impacto directo significativo, ¿vale? Depende mucho del estatus de salud de la persona o el paciente. No significa que abusemos de ese estatus de saludable, sino que entendamos para poder explicar en un futuro a nuestros pacientes. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, para el día de mañana, entonces, vamos a adelantar los siguientes temas. Si no podemos hacer el laboratorio, pues hacemos teoría y avanzamos y ya inclusive creo que se alcanzaríamos a terminar esta parte. En el caso de que tengamos laboratorio, vamos a hacerlo, entonces nos vemos, nos vienen a llevar mañana llevan portas y cubreobjetos, ¿vale? Portas y cubreobjetos, ¿ok? Para poder hacer la práctica en cuestión. Sería como lo único. Para el tema, digamos, en el caso de que mañana no podamos realizar laboratorio, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, si es posible, y les da tiempo ahorita, miren la grabación que les dejé de señalización, ¿vale? Saquen el tempito y la revisen. La señalización es el concepto, digamos, el concepto no, el tema más importante del curso, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque es donde estamos confluyendo todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Entonces, todos esos conceptos que vimos de componentes celulares, funcionamiento del núcleo, que la transcripción, traducción, retículo endoplasmático, todo eso que hemos visto confluye acá, ¿vale? Todos los conceptos que están como suelticos terminan siendo aplicados a el concepto de señalización celular, ¿vale? También lo van a encontrar en la literatura como transducción de señales. Cualquiera de los dos nos sirve. ¿Qué es esto? Pues es la capacidad de las células de comunicarse. Eso es, si queremos tener una definición muy sencilla, es eso, ¿vale? ¿Qué es? Que las células pueden comunicarse. Una a la otra se comunican, ¿vale? Tienen diferentes formas de hacerlo. Una célula se comunica con otra, ¿vale? Ahí está. Esa es la señalización celular, la comunicación. La comunicación
es compleja, es decir, que implica una serie de elementos a tener en cuenta, a considerar. ¿Sí? La base es muy sencilla porque la vieron desde el kinder, la están viendo, desde que estaban ustedes en mi jardín infantil. ¿Cómo lo vieron? Vean dos vasitos de plástico, ¿cierto? Les ponen un hilito ahí, y al otro lado tenían otro de plástico y se pasaban señales ustedes de un vaso al otro. Vale, entonces me ponen la oreja, escuchaba, y el otro también con la orejita escuchaba. Ahí empezamos a entender el primer concepto de comunicación. ¿En qué consiste? De que tiene que haber un mensaje, ¿vale? Tiene que haber un medio, mensaje, y que ese mensaje va a pasar de a quien que lo envía y a alguien que lo recibe. Ahí está. Recibimos el mensaje, ¿vale? Ese es todo el concepto de comunicación, inclusive de señalización. Lo hemos visto, lo hemos entendido toda la vida. Vamos a verlo en el contexto de las células. Entonces, aquí yo también voy a tener una señal. Esa señal le voy a llamar ligando, ¿vale? Entonces, siempre que yo les diga ligando, vamos a estar hablando de señales, ligando. Es una forma genérica de decir ligando, ¿vale? El otro concepto, recuerda que el ligando, ¿qué es? Lo que inicia la señal, digamos la señal, está enviada mediante un ligando. Luego voy a tener dónde llega el ligando, quién recibe la señal, se la va a llamar receptor. ¿Vale? Receptor. El ligando lleva el mensaje y el receptor lo recibe. Y luego tengo un medio, ¿vale? Aquí tengo el medio. Tengo el medio. ¿El medio cuál es? Pues el medio puede ser, por ejemplo, de una célula a la otra, llaman célula a célula, célula a célula. Hay otro medio, célula a célula. Hay otro medio que le llaman endocrino, otro le llamo paracrino, otro le llamo autocrino. Sí, esas son como las formas o los medios de comunicación en las células. Así funciona, ¿vale? Ligando, el medio y el receptor. Estos tres conceptos, por favor, repásenlos, tanto en la presentación como también en la grabación, para en la próxima clase que nos vayamos a encontrar, nos quede mucho más claro, ¿vale? Vamos a hablar someramente de cada uno de ellos y ya con eso terminaríamos la clase de hoy. Y esperamos instrucciones a ver qué pasa el día de mañana. El ligando, ¿qué es? Es una molécula, ¿vale? Es muy diversa. No hay un solo ligando en el cuerpo humano, hay miles de ellos. ¿Sí? Miles de ellos. Inclusive hay ligandos hasta externos, ¿vale? Por ejemplo, las moléculas farmacológicas usualmente actúan como ligando. Entonces, una aspirina, un acetaminofén, un ibuprofeno, todas son moléculas que son ligandos externos, que van a ejercer una acción. Entonces, los ligandos solamente son internos, endógenos, el mismo cuerpo los produce. Son muy diversos. Pueden ser monoaminas, pueden ser aminas cuaternarias, pueden ser aminoácidos, pueden ser inclusive péptidos, ¿sí? Son muy diversos, inclusive pueden ser gases, hay de todo. Veamos ejemplos. Entonces, un ligando, por ejemplo, puede ser la acetilcolina, un neurotransmisor, ¿vale? La acetilcolina. ¿Sí? Puede ser un péptido, por ejemplo, la insulina. Puede ser un gas, el óxido nítrico es un gas, ¿vale? Puede ser incluso el mismo ATP, puede servir como también señalización en cierta manera, ¿vale? Entonces, todo eso son moléculas que actúan como si fueran señales múltiples. Las señales están encaminadas a tratar de llevar una función que tiene que ejecutarse en el cuerpo, ¿sí? Comunicarse, moverse, crecer, actuar, no actuar, ¿sí? Todas esas son acciones que están explicadas en una señal a la cual le llamamos ligando, ¿vale?
el medio. Entonces, el medio es el mecanismo que se utiliza para que se dé la comunicación. La comunicación puede ser muy cercana. Una celulita se comunica con la otra en el mismo entorno, ¿vale? El medio puede ser un poco más complejo, por ejemplo, el endocrino. A nivel endocrino, yo libero la señal, pero la señal tiene que viajar por el torrente sanguíneo. Pasa mucho, ¿vale? De hecho, aprovechamos el entorno endocrino para, por ejemplo, mover fármacos. ¿Sí? Una persona se le prescribe un medicamento, lo administra, lo consume, y al consumir este medicamento, él se va a distribuir, aprovecha el entorno endocrino, ¿sí? Todo eh, el aparato vascular, los vasos sanguíneos para mover esa molécula a el sitio en donde tiene que ir. ¿Ok? Luego tenemos el entorno paracrino. En el entorno paracrino, usualmente utilizamos el líquido extracelular. ¿Vale? Entonces, el entorno cercano, no hay un contacto directo entre las células, sino que la célula libera la sustancia y esa sustancia impacta sobre otra, llega a la otra. ¿Vale? Eso es lo que llamamos paracrino. Tú lo puedes confundir con célula-célula. ¿Cuál es la diferencia? Que en célula-célula, las celulitas físicamente se están tocando. ¿Ven? Una célula físicamente toca con la otra. Se comunican mediante contacto directo físico. Mientras que en el paracrino se libera una sustancia, un ligando, y ese ligando es recibido por una molécula en la membrana que se llama receptor. ¿Ok? Y por último tenemos autocrino. ¿Qué es esto? Pues que la misma célula libera una molécula, un ligando que sirve para ella misma. Eso es un poco enredado, ¿no? Porque no se comunica por dentro. Lo hace de esa forma. Libera una molécula. Sofía tiene una pregunta, creo que sí. Sí, profe, es que pues hay células que ejercen efecto paracrino y también autocrino, ¿no? Pero no, Exacto. no, o sea, ¿usted me puede explicar cómo funciona ahí? Sí, claro. O sea, gracias por la pregunta. Lo que ocurre acá es que una célula no solamente está circunscrita a un solo tipo de medio. O sea, no solamente va a hacerlo célula a célula o no solamente lo va a hacer endocrino. Inclusive hay células que hacen todas. Se pueden comunicarse por contacto, reciben ligandos desde el punto de vista endocrino, se comunican con otras paracrino e inclusive lo hacen de forma autocrino. Autocrino es un poco complejo de entenderlo porque uno no, digamos, no es usual aplicarlo en la vida cotidiana, pero de pronto alguno de ustedes lo aplica en su entorno académico. Entonces, si ustedes se dejan mensajes a ustedes mismos. Les doy, por ejemplo, un ejemplo mío. Cuando quiero que no se me olvide algo por la mañana, entonces dejo tirado algo en el piso, por ejemplo, dejo cualquier cosa tirada en el piso. Y cuando me levanto por la mañana y veo eso en el piso, me acuerdo que tenía que, no sé, llevar alguna cosa. Me acuerdo. Entonces me estoy dejando un mensaje a mí mismo para realizar una acción. Actualmente se utilizan los recordatorios. ¿Vale? Yo tengo un recordatorio en el calendario, fulanito va a cumplir años y ocurre de esa forma. Es una forma de entender para qué sirve el autocrino. Entonces, ¿qué es el funcionamiento endocrino? De que usualmente dentro de las células hay mecanismos de control, ¿vale? ¿Para qué sirven? Para que las células también sepan qué es lo que tienen que hacer. Más adelante lo vamos a entender un poco mejor, de pronto ahorita no es tan claro. Pero digamos que el autocrino es una forma de controlar los mismos mensajes que dirige la célula o que le lleguen a la célula, ¿vale? Una forma de entenderlo es el ejemplo de los recordatorios que les estoy diciendo, ¿vale? ¿Por qué ponemos recordatorios? O porque se nos olvidan las cosas y usualmente a uno se le olvida algo, es porque el canal de comunicación se interrumpe de cierto grado o de alguna manera porque hay una influencia externa que hace que yo olvide algo, ¿vale? Usualmente nosotros olvidamos muy rápido las cosas cuando tienen un contexto. Les pasa mucho a ustedes, pues cuando ustedes aprenden de forma descontextualizada, eso que aprendieron, entre comillas, se les va a olvidar, ¿vale? Se pierde el contexto y hace mucho más difícil que el cerebro recuerde cosas. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, para poder recordar las cosas, existe como un camino en el cual el cerebro funciona para poder llegar a esos recuerdos.
Una forma en la cual yo puedo recordar es estableciendo un patrón de recordación. Lo que les digo, dejar algo en el piso, en el caso mío, para poderme acordar a la mañana siguiente que tenía que hacer eso. Ahorita hay una alarma, ahorita hay recordatorios, el celular de ayuda, ¿vale? Lo que intento hacer entender es que existe una forma para recordar o existe un camino para llegar a la acción que yo tengo que hacer. Usualmente ese camino no se da internamente, sino que se da por medio de una membrana y un receptor que está en la membrana. Entonces, para que eso suceda, lo que tiene que hacer el cerebro es liberar un ligando para activar ese camino y actuar, ¿vale? No funciona hacerlo internamente. Ella podría hacerlo, ¿sí? Pero como ese no es el camino, no logra hacerlo. Entonces tiene que liberar un ligando para autocontrolarse, ¿sí? Yo sé que es súper complejo, de momento de pronto no les queda muy claro, ya lo descifraremos más adelante con ejemplos, pero es una forma como de tratar de entender en qué consiste el autocrino. Paracrino ya es mucho más fácil de entender porque es otra célula lo que lo está generando. Entonces aquí ya es más sencillo, ¿sí? Otra célula genera el ligando y la otra lo escucha y lo interpreta, ¿vale? Entonces, paracrino no es tan complejo, digamos, el asunto de entender. Pero la célula puede hacerlo, es lo que nos decía Sofía. Una célula puede hacer las dos. Puede recibir señales paracrinas, pero también puede generar señales autocrinas para regularse a ella misma. Esas dos pueden suceder. Espero haberme hecho entender. En el caso de que no, más adelante miraremos ejemplos un poco más prácticos sobre la forma en la cual eso se da. Un adelanto. La parte autocrina funciona mucho a nivel del sistema inmunitario, ¿vale? Las células inmunitarias se comunican mucho desde el punto de vista autocrino, ¿vale? Y un ejemplo de paracrino es el funcionamiento del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso funciona de forma paracrina. Libera neurotransmisores para activar a otras neuronas. ¿Listo? Bueno, espero que te haya respondido la pregunta. Sí, profe, Y por gracias. último, nos queda el tema del receptor, ¿vale? Ese es el concepto, inclusive, uno de los más importantes, porque los receptores son los que permiten que las señales en últimas aterricen, de que al final las señales sean escuchadas. Los receptores generalmente son proteínas, ¿vale? No se les olvide. Son proteínas. Son proteínas complejas que están en la membrana, proteínas de membrana. ¿Sí? Usualmente son eso. A veces los receptores están por dentro, ¿sí? Se llaman receptores nucleares, los veremos un poco más adelante con respecto a la acción hormonal, como el caso del estradiol, por ejemplo, la testosterona. Esas actúan con receptores nucleares, es decir, receptores que están por dentro de la célula. Pero la gran mayoría de las veces, los receptores están en la membrana, porque permite que los ligandos no tengan que entrar. Los ligandos solamente se escuchan, ¿sí? Y generan una respuesta interna, ¿ok? Vamos de nuevo. Entonces, para que la comunicación funcione, yo tengo que tener un ligando, un medio y un receptor. Ligando, medio, receptores. Toda la teoría de la comunicación, tal cual, ¿sí? Como lo veíamos. Los dos tarritos, el hilito y el mensaje. Es idéntico, es lo mismo. Solo que aquí vamos a tener mucho más variedad en el sentido que hay miles de ligandos, hay múltiples medios para hacerlos andar o caminar por allí. Y también tengo miles, ¿sí? Decenas de miles de receptores que usualmente son diferentes y que van a generar por dentro una serie de acciones. Esas acciones internas las vamos a llamar transducción de las señales, ¿sí? Transducción de las señales. Transducción de señales, ¿vale? La transducción de señales se da por lo que se denomina en la literatura como vías, ¿vale? O caminos o carreteras, ¿sí? Solamente no hay carreteras en las células, pero entendámoslo como si fueran caminos para poder llevar las señales a donde tienen que llegar. A veces las señales tienen que llegar al núcleo, a veces las señales tienen que llegar al citoplasma, a veces las señales solamente tienen que activar algo por dentro y luego ejecutarlo hacia afuera, ¿vale? Entonces, toda esa forma, esos caminos de actuar que producen las señales, le vamos a llamar transducción de señales, o también lo van a encontrar en literatura como vías de señalización, ¿vale? Vías de señalización. ¿Ok?
así lo van a encontrar. Vamos a ver algunos ejemplos de vías. Realmente eso es muy grande, son muchísimas. Primero no hay que memorizárselas, pierde todo el sentido, no hay que memorizarse nada de esto. Lo que tenemos es que entender cuáles son las principales vías y cómo funcionan, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender. Recomendación, si pueden, en lo posible, durante la semana, miren el video que yo les dejé para que vayan adelantando ese tema. Si nos vemos mañana a nivel teórico, lo profundizamos y ya casi que acabamos el curso de biología celular. Y luego, en caso de que sí podamos hacer la práctica, entonces nos veremos mañana a las 2 de la tarde. No olviden llevar bata, ¿vale? Porta y cubreobjetos, ¿vale? Bata, porta y cubreobjetos. Si pueden comprar un gorrito, o si lo tienen por ahí, se lo han regalado, un gorrito de esos de cirujano o gorrito de esos de los que son desechables, cualquier gorrito para que se pongan en la cabeza, debido a que los entornos de los laboratorios usualmente no son amigables con el cabello de las chicas y de los chicos, entonces llévense un gorrito para que protejan su cabello, y también si tienen en la mano un tapabocas. Sí, Sofía, tienes pregunta. Profe, qué pena la pregunta, ¿qué es un porta? Un porta son como unos vidriecitos donde vamos a poner las muestras, ¿sí? Porta y cubreobjetos. No sé si en el colegio los usaron o si no, no hay problema. Los encuentran en papelería, son estos vidriecillos, mira. ¿Vale? Ah, ya, profe, ya sé cuál es. Esto, exactamente. Entonces, ahí vamos a poner las muestricas. Si alguien quiere, puede comprar la cajita y se la revende a los compañeros, hace negocio, son estos, ¿vale? Son unos vidriecitos porque allí vamos a poner las muestras para que el microscopio pues pueda pasar la luz y hacer funcionamiento como funciona el microscopio, ¿vale? Karen tiene una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Guantes no? Sí, si es posible, lleven, o sea, todo eso que yo les digo que sugiero que lo lleven es para protección de ustedes, porque como esos laboratorios no son de nosotros, de que no son la facultad, sino que son un servicio que nos prestan, pues otras facultades también lo utilizan, ¿vale? Entonces, para que ustedes se protejan, lleven sus tapabocas, sus cositas, para que no tengan ningún inconveniente. A algunos puede ser alérgico, entonces es mejor que estemos protegidos y no pasemos mal rato con eso. No estoy diciendo que los laboratorios sean cochinos ni nada de eso, son entornos muy limpios, pero de alguna manera se manejan un montón de muestras y otras facultades también lo utilizan, entonces no quiero que vayan a tener ningún impasse, y por eso les recomiendo llevar gorrito, tapabocas, sus guantecitos, su batica, para que estén bien prolijos y bien pulcros en la clase. ¿Listo? Entonces quedamos pendientes. Yo les aviso con Sofi cómo nos vamos a ver el día de mañana. Si seguimos con esto, ojalá que no, siempre aburre esta metodología, y ojalá podamos seguir trabajando en el laboratorio el día de mañana. Entonces, feliz resto de día, un abrazo. Sofía tiene una pregunta. Sí, profe, qué pena. Es que habíamos quedado que mañana también hacíamos el parcial. Si tendríamos el laboratorio, ¿lo haríamos allá o cómo haríamos? Sí, será el último parcial, ¿cierto? Sino que hay Sí, sí, sí. todavía, si queremos lo aplazamos para la próxima semana, para que esto quede bien consolidado, para que quede bien lo de señalización, y no tengan como inconveniente, porque ese tema es muy complejo. Entonces, más bien aplacémoslo para la próxima semana, pienso yo, para que no tengamos lío con la metodología, si les parece bien. Pues si quiere hago la encuesta, profe, y le Vale, confirmo. Pues por mi parte no hay bueno, problema, pero tendría que hacer la encuesta sí, a mis claro que sí. compañeros. Entonces me cuentas y ahí me confirman, ¿vale? Bueno, sí, señor. Ok, un Gracias. abrazo. Feliz resto de día, muchachos. Cuídense mucho. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La Chao, chao. profesor. Con mucho gusto.